Continuamos con el estudio de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para resolver este tipo de ejercicio, donde están presentes los dos tipos de movimiento, es necesario realizar un modelo gráfico del planteamiento del problema para poder tener una mejor comprensión en lo que deseamos hacer. El ejercicio dice así: un automóvil se desplaza en línea recta y pasa por un punto A con una rapidez de 4 metros por segundo. Dibujamos la línea recta y dibujamos un automóvil. Nos indican que ese automóvil pasa por un punto A con una rapidez de 4 metros por segundo. En ese momento inicia un movimiento uniforme acelerado de aceleración 0,5 metros por segundo al cuadrado, la cual mantiene durante 40 segundos hasta llegar al punto B. Dibujamos un punto B. Nos indican que el tiempo que tarda el automóvil en ir desde el punto A hasta el punto B son 40 segundos. Podrás notar entonces que en este intervalo tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que nos indica que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración. Esta aceleración va a hacer que la rapidez experimente una variación por unidad de tiempo. Esto significa que cuando el automóvil pasa por este punto A, hay una aceleración, y cuando él llegue a este punto B, la velocidad va a cambiar debido a esta aceleración. Continuamos con el ejercicio. De aquí en adelante se desplaza con rapidez constante hasta llegar a un punto C. Ese punto C está distante de B 144 metros. Desde este punto a este punto tenemos una distancia de 144 metros. Con esta información que tenemos acá, la velocidad inicial, la aceleración, el tiempo y esta distancia, nos piden calcular el tiempo que tarda en ir desde A hasta C. Te darás cuenta que desde A hasta B ya conocemos el tiempo. Nos corresponde a nosotros determinar el tiempo desde B hasta C. Y también nos están solicitando la distancia total recorrida. Ya nosotros conocemos parte de esa distancia, que es desde B hasta C. Nos corresponde a nosotros determinar la distancia recorrida desde A hasta B. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que desde el punto B hasta el punto C, el móvil se desplaza con una rapidez constante. Esto nos indica que el movimiento es rectilíneo uniforme en ese tramo. ¿Qué nos corresponde a nosotros entonces? Buscar esta distancia y buscar este tiempo. Y eso lo vamos a determinar con la siguiente fórmula. La fórmula a utilizar para hallar esta distancia es la siguiente. Distancia va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Verificamos la información correspondiente a cada una de estas variables. La velocidad inicial la conocemos, que son 4 metros por segundo. El tiempo lo conocemos, que son 40 segundos. Y la aceleración es de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Sustituyendo estos valores, entonces decimos que la distancia 2 va a ser igual a 4 metros por segundo por 40 segundos más 0,5 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 40 segundos al cuadrado dividido entre 2. No vayas a colocar toda esta información en tu calculadora porque probablemente te dé un resultado incorrecto. Lo primero que vamos a hacer es realizar esta multiplicación y desarrollar esta potencia. Realizando esas dos operaciones, entonces decimos que la distancia 2 va a ser igual 4 multiplicado por 40 serían 160 y 40 al cuadrado sería 1600. Segundos con segundos se simplifica y me quedaría únicamente metros. Y este 2 le corresponde a este segundo, por esa razón tenemos segundo al cuadrado.
realizamos la multiplicación, dividimos entre 2 y eso nos da como resultado que la distancia 2 va a ser igual a 160 metros más 400 metros. Realizando esta suma, concluimos que la distancia 2 va a ser igual a 560 metros. Y ya hemos conseguido esta información. Nos corresponde ahora determinar el tiempo 2. Para determinar este tiempo vamos a usar la siguiente fórmula. Debido a que el movimiento en el tramo desde el punto B hasta el punto C es rectilíneo uniforme, se usa la siguiente fórmula. Tiempo va a ser igual a la distancia recorrida dividido entre la rapidez, o también podríamos decir la velocidad. Te darás cuenta entonces que únicamente tenemos la distancia desde el punto B hasta el punto C, que son 144 metros, pero no tenemos esta rapidez. Como en este punto, a partir de este punto, la rapidez va a ser constante, entonces necesitamos hallar o buscar la velocidad final del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y esa velocidad final va a ser la rapidez que va a tener el móvil o el automóvil en este tramo. Para hallar esa velocidad final usamos la siguiente fórmula. Aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Vamos a despejar la velocidad final. Trasladamos t al primer miembro a multiplicar a la aceleración. Y velocidad inicial, que tiene signo negativo, trasladamos al primer miembro. Realizando esos pasos, entonces quedaría que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Sustituyendo los valores correspondientes en cada una de estas variables, decimos que la velocidad final va a ser igual a 0,5 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración. El tiempo es de 40 segundos. Y la velocidad inicial son 4 metros por segundo. Realizando esta operación en nuestra calculadora, decimos que la velocidad final es igual a 24 metros por segundo. Estos 24 metros por segundo va a ser la velocidad constante que va a tener el automóvil desde el punto B hasta el punto C. Sustituyendo la distancia, que son 144 metros, y la rapidez, que son 24 metros por segundo, tenemos entonces que el tiempo 2 va a ser igual a 6 segundos. Como ya conocemos este tiempo y conocemos la distancia 2, que era lo que estábamos buscando, entonces podemos responder la pregunta que nos realizaron en el enunciado del ejercicio, que es la distancia total recorrida y el tiempo que tarda el automóvil en ir desde A hasta C. Entonces, el tiempo que tarda en ir el automóvil desde A hasta C es la suma de este tiempo, 40 segundos, con este otro tiempo que son 6 segundos. Realizando esa sumatoria, concluimos que el tiempo que tarda el automóvil en ir desde A hasta C es de 46 segundos. Y la distancia total recorrida es la suma de esta distancia, que fue la que nosotros buscamos, sumado con esta otra distancia. Concluimos entonces que la distancia total recorrida va a ser igual a 704 metros. Hasta aquí este video. No olvides apoyarme suscribiéndote al canal y nos vemos en una próxima entrega.